Buenas noches a todos, buenas noches a todas, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí en el webinar de esta noche. Eh, es un evento que tenemos fuera de los horarios que normalmente manejamos y los días, puesto que esta semana estaremos iniciando nuestras primeras jornadas de odontología veterinaria y por ese motivo queremos realizar este webinar con una de nuestras ponentes que estará en las jornadas. Y bueno, pues es para mí un honor y un gusto presentar a la doctora Lucía Elizabeth Zapote. ¿Cómo estás, doctora? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, doctora, por estar con nosotros, aceptar la invitación tanto a las jornadas como a este webinar, pues para que se den idea de lo que vamos a tener este próximo miércoles y jueves. Y bueno, pues cerraremos estas jornadas con un taller el viernes. Al final de la plática les platicaremos más al respecto. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. Vamos al webinar de esta noche que se intitula De la sospecha al diagnóstico, claves para una biopsia oral efectiva. Y les voy a platicar un poquito acerca de la trayectoria, la semblanza de la doctora Lucía. Ella es médica veterinaria zootecnista y cirujana dentista, ambas carreras por la UNAM. Ella cuenta con más de 9 años de experiencia en estomatología de perros y gatos y 5 años en odontología humana. Realizó su servicio social en el Hospital Veterinario de Especialidades de la UNAM, dentro del área de odontoestomatología. Su formación académica incluye investigaciones destacadas, una sobre reabsorción en felinos domésticos y otra sobre estomatitis ulcerativa crónica en perros. Es directora y fundadora de VetSlime MX desde el 2018. Es asesora externa de hospitales veterinarios en la CDMX y diversos zoológicos en la República Mexicana, además de médica de referencia en casos odontológicos para clínicos generales en la Ciudad de México, Estado de México y la Ciudad de Cancún. Es ponente independiente y también colabora con el laboratorio Pets Pharma Quirón. Se especializa en la atención integral de la salud oral de perros, gatos y otros carnívoros. Así que como pueden ver, la doctora tiene una vasta formación muy profunda y bueno, pues tiene las dos carreras que las ha sabido integrar y está aportando muchísimo a esta área que, si bien la conocemos desde hace tiempo en la veterinaria, pues creo que hasta hace poco se está abordando de una manera más pues profesional o una manera más real, más profunda. Y de eso vamos a hablar un poquito en la presentación de esta noche de la doctora Lucía. Pues doctora, sin más, si quieres ir compartiendo tu presentación para dar inicio a la plática remota. Mientras le comento al público en general, al foro, que mantengan sus micrófonos y cámaras apagados por respeto a la ponencia. Al final de la misma vamos a tener una sesión de preguntas, de dudas, de comentarios. Si gustan, pueden abrir micrófono y cámara al final de la sesión y compartir lo que tengan a bien. Si quieren ir anotando las preguntas en el chat, está abierto, comentarios o dudas o lo que tengan, cualquier necesidad que tengan. Así que, pues estoy aquí al pendiente. Esperamos ahorita que se proyecte la presentación. Y al final también vamos a platicar un poquito, vamos a retomar el programa de nuestras próximas jornadas que inician este miércoles 15. Iniciamos con el registro a las 8 de la mañana. Las, las pláticas comienzan a las 9:20. Iniciamos con una inauguración por parte del doctor José Luis Pairó, nuestro director de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Pequeñas Especies. Y tenemos pláticas gratuitas, son miércoles y jueves, y el viernes cerramos con un taller. Desafortunadamente el taller ya está lleno, pero bueno, a las pláticas pueden asistir sin mayor problema, son gratuitas totalmente, así que pues aprovechen el profundizar en esta bonita área de la medicina veterinaria. Adelante, doctora, todo tuyo el escenario. Es un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir un poco de mi conocimiento que espero que realmente sea útil
para su práctica diaria y que les ayude a mejorar los procesos que son tan frecuentes, pues todos los días, ¿no? Permítame. Listo. Pues bueno, el tema de la plática es de la sospecha al diagnóstico. Claves para una biopsia oral efectiva. Es bien sabido que a veces puede ser frustrante la situación de diagnóstico histopatológico y hacer la integración con el diagnóstico clínico, ¿vale? Pero es necesario para llegar al final del camino y darle un abordaje adecuado a nuestros pacientes. Entonces, voy a apagar tantito el video para que no se me vaya a buguear. Y listo. Entonces, bueno, hablemos entonces de cómo empezamos, ¿no? Es indispensable y la verdad a veces puede llegar a parecer que esto es repetitivo, pero es muy importante conocer la historia clínica profunda del paciente. A veces llegan a nosotros después de 1000 tratamientos con otros médicos veterinarios y es necesario que sepamos qué está pasando y qué ha pasado al menos en el último año de la vida de nuestro paciente, ¿vale? Hay que preguntar antecedentes familiares, incluso si los podemos obtener. Por ejemplo, pacientes que vienen de criaderos o que vienen, sí de criaderos, pero digamos como criaderos caseros, en donde conocemos a los progenitores de nuestros pacientes. Entonces es súper importante que nosotros adquiramos toda la información posible, aunque llegue a ser un poco tedioso, ¿no? Al inicio, la primera consulta, yo siempre les digo a mis propietarios que es una consulta larga porque hay que explorar diferentes aspectos de la vida del paciente. Luego, una vez que o mientras que nos estamos haciendo la historia clínica, vamos a hacerle el examen físico general porque hay que recordar que boca no está aparte. Boca es parte del paciente y por lo tanto hay que revisar completamente al paciente para detectar algunas lesiones que puedan o no ser importantes para guiar nuestro diagnóstico. Y una vez que hayamos hecho nuestro examen físico general, nos abocamos a la examinación oral de nuestros pacientes para completar el primer paso. Entonces, ¿qué es una biopsia? La biopsia es el proceso de tomar el espécimen de tejido para después mandarlo a un estudio de histopatología con el anatomopatólogo veterinario. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo decidimos tomarla? En realidad, siempre que haya duda, siempre que haya algo que nos llame la atención y que tenga un aspecto fuera de la normalidad, es necesario tomarlo. Cuando tenemos un paciente que tiene un aumento de volumen, que definitivamente no es algo, por ejemplo, que hemos descartado o que no está respondiendo a tratamiento, que hemos descartado como otras posibilidades, como procesos infecciosos. Por ejemplo, en estos casos vamos a tomarlo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que cualquier proceso inflamatorio crónico puede llevarnos a cambios en el tejido que pueden llevar a presentación de neoplasias, por ejemplo. Entonces, siempre, siempre, ante la sospecha, mejor biopsiar, ¿vale? Ante la duda, mejor biopsiar. ¿Es costoso? ¿No conviene? Luego el propietario no quiere. No les den la opción. Normalmente en mi consulta y en mi dinámica, lo que hacemos es, se integra al presupuesto. No es pregunta, no es sugerencia, es que se tiene que hacer. Entonces, se toma biopsia y se manda histopatológico. No es algo negociable, porque piénsenlo también como algo para poder ustedes defenderse. Estamos en una etapa de de la sociedad en donde la gente está loca. Perdón por lo como suena, pero está loca. Y se ponen detrás de una pantalla para
dañar a otras personas. E incluso hay personas que pueden llegar a pasar de la pantalla a lo real y lamentablemente a nivel nacional aquí en México pues ya hemos tenido estos problemas. Entonces, el saltarse la biopsia también es saltarse un paso que los puede defender a nivel legal. Es una herramienta para ustedes. Más allá del diagnóstico, también es una herramienta legal. Entonces, súper importante que lo incluyan. Si el propietario definitivamente les dice no quiero, entonces, o se escudan en el no puedo, entonces tome la decisión de hacer una carta, digamos, un deslinde de responsabilidad sobre que ustedes están dando la sugerencia, no la sugerencia, la indicación de mandar el estudio de histopatología y que no quieren hacerlo y que por lo tanto, a sabiendas de qué sucede si no lo envían, ellos aceptan no hacerlo. Y así ustedes de cierta forma están protegidos legalmente ante cualquier situación. Vamos a ver cuál tipo de biopsia nos conviene y si es lo mismo que el análisis histopatológico. Evidentemente, la biopsia no es lo mismo que el análisis histopatológico. ¿Por qué? Porque la biopsia, justo, viene de la extracción y el examen de una muestra de tejido del paciente, ¿vale? Con fin diagnóstico. Mientras que el análisis histopatológico es analizar el tejido que biopsiamos, o sea, que tomamos y lo enviamos bajo microscópico para revisar si hay enfermedades y poder establecer un pronóstico y dar una mejor guía terapéutica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tipos de biopsias hay? Bueno, existe la biopsia abierta y cerrada. ¿De acuerdo? Entonces, la biopsia cerrada generalmente son, por ejemplo, biopsias por aspiración con aguja fina, perdón, o con aguja gruesa, y se supone que son menos traumáticas. Sin embargo, la cantidad de tejido es limitada, ¿de acuerdo? Puede llegar a ser, digamos, contraproducente. Bueno, no contraproducente, puede jugar en nuestra contra en tejidos que no descaman demasiado, es decir, que no sueltan tantas celulitas y por lo tanto nuestra muestra no va a ser diagnóstica. Claro que es menos costosa, pero también podemos tener errores porque las muestras pueden ser heterogéneas. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor nosotros tenemos un tumor y en la zona más central tenemos un proceso ya de necrosis en donde si nosotros picamos ahí y solamente tomamos muestra de ahí, nuestro resultado no va a ser concluyente. Por lo tanto, pues tenemos a su hermana la biopsia abierta, que literalmente es una incisión. Puede ser una incisión completa en donde quitemos o removamos todo el tejido o puede ser una parte del tejido. Claro que puede tener complicaciones porque, por ejemplo, en pacientes que tienen tumores, neoplasias, que pues cada vez tienen como más componentes malignos, más signos de malignidad, pueden complicarse con infección o pueden no tener un proceso de cicatrización esperado o normal. La ventaja es que tenemos un mayor control de tamaño de las muestras y por lo tanto también tenemos menos error en el resultado diagnóstico. ¿Por qué? Porque entonces le estamos dando más tejido, más muestra para evaluar al anatomopatólogo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál sería nuestra técnica de elección en situación de cavidad oral? Pues nuestra biopsia abierta, en donde podemos mandar una, dos, tres, muchas más muestras y nos van a ayudar a diagnosticar al paciente. Entonces, justo, estamos viendo que podemos tener una biopsia excisional con un borde, digamos, muy estrecho, especialmente el margen quirúrgico, el borde quirúrgico, perdón. Tenemos una incisional en donde solamente estamos teniendo un fragmento y podemos tener recesiones amplias que realmente tengamos, dependiendo del tumor, tengamos espacios entre el tejido sano y el tumor que nos ayuden a evitar las recidivas de estos tumores. Entonces, también tenemos otro tipo de biopsias, que son las biopsias por punch. Son biopsias, por ejemplo, en algunas ocasiones, si la muestra es muy pequeña, pueden ser excisionales o pueden ser incisionales. Y
es un cilindro lo que vamos a tomar. Entonces, este cilindro nos va a dar varias capas del tejido y va a permitir el análisis histopatológico de estas muestras, digamos, con una ventaja de que las muestras son realmente pequeñas, no lo que nos dan una recuperación más rápida, y también podemos tomar varias muestras con nuestro punch. Y los punch, pues los podemos conseguir con distintos distribuidores aquí en la Ciudad de México, en la República Mexicana también, y podemos ver que hay desde 1 milímetro hasta 8 milímetros. La realidad es que a mí me gusta utilizar desde 5 a 8 milímetros, ¿vale? ¿Por qué? Porque me gusta mandar como un diámetro amplio que nos ayude como a tener más información y normalmente pues me gusta mandar más de una muestra, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? En algunas ocasiones tenemos tejido que tenemos que muestrear. Entonces, en esta situación existen algunas herramientas en donde se van a hacer em, incisiones, por así decirlo, para tomar fragmentos de hueso. Y tenemos trepanotomos como estos, o tenemos cinceles para tomar muestras óseas. En mi caso, y a lo mejor como un poco de mi práctica odontológica que he aprendido en humana, también suelo hacer la fragmentación de un poco de hueso a través del uso de fresas de carburo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, me he tocado pacientes que tienen infiltración de neoplasias en hueso y que con el punch es suficiente para mandar, o sea, tomar un fragmento de hueso por em, las anormalidades que causan en el tejido óseo. Entonces, no siempre necesitamos este tipo de instrumentales, pero bueno, pues es bueno saber que sucede esto. Entonces, necesitamos esto como un enfoque multidisciplinario, o sea, tenemos que hacer eh, que nuestro patólogo sea nuestro amigo y que sea, digamos, parte del equipo médico. ¿Por qué? Porque así como hacemos interconsulta con otras disciplinas, si no la hacen, deberían de hacerlo, porque en realidad es a lo que aspiramos como una rama de ciencias de la salud, hacer enfoques con diferentes especialistas para poder tener un mejor abordaje clínico. Entonces, pues así, en este equipo médico entra el patólogo. A partir de hoy no me gustaría que los asistentes digan que no saben a qué patólogo le están mandando su muestra. Es necesario que sepan qué patólogo está manejando sus muestras y que puedan tener un acercamiento con este profesional. ¿Por qué? Porque así pueden decir, bueno, tengo dudas de dónde biopsiar, preguntarle al patólogo. Tengo dudas de este diagnóstico, preguntarle al patólogo. Es necesario que tengamos esto. Entonces, ¿por qué también es multidisciplinario? Porque vamos a tener que hablar de, por ejemplo, esta tablita me encanta, está tomada de un paper aquí, del Journal de Medicina y Cirugía Felina, que nos habla de las condiciones orales más frecuentes y justamente en gatos. Y justamente hay que ver que nuestro diagnóstico también debe de ir orientado primero a lo más frecuente y después a lo más raro. Entonces, esta es una tablita que creo que es bastante útil. Y bueno, ¿para qué nos sirve la biopsia? Para cuando queremos descartar patologías presentes, por ejemplo, en un paciente con gingivoestomatitis crónica, podemos ver que se pueden llegar a tomar una biopsia, pero no para diagnosticar que hay un proceso crónico que ya sabemos que está, sino para descartar que hay lesiones, por ejemplo, inmunomediadas, lesiones que puedan llegar ya a ser neoplásicas y que el ojo humano no puede ver. Entonces, bueno, para descarte de patologías. Para caracterizar las lesiones celulares, por ejemplo, en algunas situaciones tenemos invasión o compromiso del tejido por agentes virales. Es necesario que nosotros tengamos esta ayuda a través del histopatológico para poder ver estas lesiones. A través de la investigación, ¿por qué? Porque mm, si bien sabemos que México se está quedando atrás en líneas de investigación, todavía más veterinaria. No sabemos muchas prevalencias. Por ejemplo, no sabemos
así, a ciencia cierta la prevalencia en la Ciudad de México de enfermedades retrovirales felinas, por ejemplo. Entonces, siempre es bueno que como clínicos mantengamos esta mm, curiosidad, que esta curiosidad nos lleve a darle seguimiento amplio a nuestros casos y quizás después poderlo publicar en una revista de alto impacto o de un impacto local, pero creo que sería bastante enriquecedor esto. Y, por ejemplo, confirmación de diagnósticos presuntivos. A veces la clínica nos da bastante de lo que está pasando. Entonces, yo tomo biopsia para darle nombre y apellido, pronóstico y terapéutica adecuada a mi paciente. Entonces, cuando sí, cuando interfieren con la función, cuando la tasa de crecimiento es sospechosa, ¿cuándo se vuelve sospechosa? Cuando hay una lesión que tiene más de 15 días sin sanar, ¿ok? Entonces, si tenemos esta lesión que no sana, lleva varias veces o varias intervenciones, nunca va a estar de más que hagamos una toma de tejido, una biopsia y mandar esta patología. Cuando el tejido no cicatriza, a lo mejor no le hemos intervenido, pero ya tiene una lesión ahí que viene y va, que no termina por resolver, hay que biopsiar. Cuando no sabemos por qué sucedió el problema, hay que biopsiar. Cuando igual no permanecen y no remiten, hay que biopsiar. Cuando tiene una coloración sospechosa, que está demasiado blanco, está muy eritematoso, está hiperpigmentado, está aumentado volumen, hay que biopsiar. Cuando la vascularización es alta y es evidente, cuando radiográficamente se ven sospechosas, o sea que están muy radiolúcidas o muy radiopacas, cuando aparte de esto se asocia con dolor y cuando tenemos o sea, ya tenemos un nódulo o un tumor franco que tiene una infiltración profunda. No se vale que digan, se siente como tal, no, porque nadie tiene manos de microscopio, nadie tiene ojos de microscopio y lo ético es hacer el estudio histopatológico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí tenemos nosotros este paciente que llega con un aumento de volumen eh, en cara, en región cigomática derecha, que desplaza todo lo que es la parte de la órbita, que deforma el cráneo, que causa una simetría craneal. Y bueno, acude conmigo porque seguramente es un absceso. Evidentemente ya aquí la clínica nos dice que algo raro está pasando en la parte subyacente de esta región. ¿Cuál es lo lógico? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, hay que primero hacer la exploración extraoral, evidentemente un aumento de volumen que no está bien circunscrito, que está duro y por lo tanto sospechoso, no es lo normal de una región abscesada. Hay que biopsiar. ¿Qué fue el diagnóstico de este chico? Pues un osteosarcoma. Este paciente, aumento de volumen unilateral izquierdo. El paciente presenta dolor, anorexia, letargia. ¿Qué sucede con este bebé? Bueno, pues estaba jugando, tenía enfermedad periodontal, tenía una periodontitis severa, una periodontitis en un estadio 4 y bueno, al jugar se mordió el cachete, se inoculó bacterias y se hizo un absceso en su cachete. Aún así, y a pesar de todo, es bueno biopsiar cuando el cuadro no resuelve por completo. Y, por ejemplo, en esta situación, vemos, este es el mismo caso que les comento del osteosarcoma, que no es muy evidente el cambio de la mucosa, pero sí hay un aumento de volumen que corresponde a el cuarto premolar superior y hay que determinar si la situación tiene un origen desde aquí
o de dónde vienen de este aumento de volumen. Por lo tanto, en este caso, mi abordaje fue una biopsia intraoral, pero con un punch y hacia, como si fuéramos hacia cigomático. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una inspección cuidadosa. Hay que palpar el tumor o hay que palpar la zona a biopsiar. Hay que medir y hay que saber en dónde se localiza específicamente. Está ulcerado, tiene zonas de necrosis o más bien de gangrena, tiene alguna implicación con los órganos dentarios. Por ejemplo, en estos casos es necesario incluso que tomemos fotografías. La fotografía clínica, al igual que hacer el histopatológico, es una herramienta también legal. ¿Por qué? Porque aparte estamos tomando fotografías de cómo viene el paciente y cómo evoluciona. Entonces, en estos casos también lo vamos a mandar al patólogo. ¿Por qué? Porque no es que vayamos a decir que le vamos a hacer la tarea, porque eso es un pensamiento ya, pues muy atrás, bastante retrógrado. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa poner en jaque al patólogo. A mí me interesa que me dé el diagnóstico. Entre más herramientas le demos a nuestro patólogo, más herramientas va a tener para para integrar su informe histopatológico. Entonces, pues bueno, justo todo esto hay que anotarlo, hay que decírselo, no nada más poner nódulo en encía. No, o sea, eso no dice nada. Es como si nos dijeran, doctor, mi perro se tomó una pastilla azul de las que nos dio hace 3 meses. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? Es una pastilla azul. Ya deberías de saberlo. Es lo mismo, ¿sí? Hay que darle suficiente información y entre esa información es tomar nuestras fotitos. Hay infiltración ósea, hay que tomar imágenes convencionales radiográficas o avanzadas, tomografías, resonancias. Todo eso ayuda para poder integrar el caso. En caso de que podamos tener acceso a los linfonodos regionales, hay que verificar si los palpables están normales y si hay otros que no deben ser palpables y si están presentes son palpables. Hay que ver qué tamaño, qué forma y consistencia, movilidad, etcétera, y tomar la decisión incluso de tomar citología en caso de que sea necesario, ¿vale? Entonces, vamos a tener que, bueno, para nosotros poder hacer esto de cómo le vamos a entregar la biopsia, o sea, si ya se la mandamos, ¿y qué le vamos a decir? Bueno, en este caso vamos a hablar de lesiones primarias. Hay que saber qué estamos viendo. Entonces, vamos a tener que una de las lesiones primarias, que son las lesiones que primero van a aparecer y que digamos que nos van a orientar hacia dónde vamos a mirar nuestro diagnóstico, hacia dónde lo vamos a orientar. Bueno, pues vamos a tener máculas. Las máculas, pues como ven, son cambios de coloración que se remiten a, digamos, el epitelio, la parte más superficial del epitelio, y que cuando se juntan, ahorita vamos a ver, se llaman parches. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos máculas. Por ejemplo, esta es una mácula y está eritematosa. Aquí tenemos máculas hiperpigmentadas. De ahí que podemos ir diciéndole al patólogo, bueno, te envío una biopsia de una mácula hiperpigmentada. Si se dan cuenta, es una lesión que no está elevada y solamente nos habla de un cambio de coloración. Luego tenemos las pápulas, que son lesiones sólidas, que sí están elevadas y que están iguales o menores a 5 milímetros de diámetro. En estos casos, pues ya podemos ver que es una lesioncita elevada, como este caso tenemos una pápula de aproximadamente unos 3 milímetros de diámetro, 2,5. Este es un mastocitoma oral en un labio de un paciente felino. Entonces, pues, ¿qué pasa en este? En este caso, si hacemos una biopsia por punch, seguramente puede ser una biopsia excisional. Cuando tenemos pápulas que coalescen o que se juntan, entonces se les llama placas. Igual es una lesión elevada y que pues va a tener un tamaño mayor a 5 milímetros, como podemos ver en estas situaciones.
Luego tenemos lesiones vesiculares y sí, las vesículas son lesiones primarias. Por ejemplo, en este caso podemos ver unas pequeñas vesiculitas aquí, ¿de acuerdo? Estas vesiculitas corresponden más bien a glándulas salivales menores en esta parte, pero bueno, o sea, pueden ayudarnos al diagnóstico, ¿de acuerdo? Como lo vemos, son como burbujitas y no, no es saliva, esto es parte de la mucosa. Entonces, cuando las vesículas se coalescen o son muy grandes, entonces se les llama ampollas o bullas. En esto es difícil verlos porque muchas veces se revientan. Es difícil verlos en humanos también, porque pues evidentemente cuando se rompen ya se transforman en una lesión secundaria. En este caso estoy poniendo a un paciente con una ampolla sublingual y bueno, podemos ver esta zona de necrosis ya ulcerada porque se evidencia el epitelio subyacente, pero pues la parte subyacente, perdón, pero en realidad toda la lesión primaria era una ampolla. Y bueno, tenemos pústulas que también son elevadas. Perdónenme, las vesículas están rellenitas o contienen líquido que no necesariamente, bueno, que justamente es aséptico, ¿vale? Entonces, bueno, podemos tener nuestras vesículas y las ampollas que contienen líquido, ¿de acuerdo? Y las pústulas, que bueno, contienen también lo que denominamos pus, ¿no? Que no necesariamente van a tener bacterias ahí, pero que sí tienen células inflamatorias ahí, ¿vale? Van a estar elevadas, circunscritas, de características, o sea, son blandas al tacto y bueno, como podemos ver, pues son así, son unas, como si fueran vesículas, pero ya con una coloración y contenido purulento. Tenemos también otras que son las úlceras y son las úlceras, podemos ver que son pérdidas de la continuidad del epitelio. Las úlceras van a llegar incluso hasta membrana basal, por lo tanto, pues son dolorosas, ¿de acuerdo? A diferencia de las erosiones, que las erosiones son más superficiales y muchas veces pueden no ser dolorosas. Entonces, tenemos también nódulos que pueden ser, por ejemplo, nódulos en lengua. Estos nódulos, pues son lesiones elevadas, normalmente son lesiones sólidas y va a depender de cómo sea su base, si es una base ancha o si tienen pedúnculos. Ya como tal un tumor, la literatura nos describe que los tumores son lesiones grandes, que son más profundas y que incluso pueden llegar a desplazar estructuras, como podemos ver en este paciente con un melanoma amelánico. Y pues lamentablemente el abordaje del primer médico fue eliminar de forma superficial los sobrecrecimientos gingivales y así lo estuvo haciendo como por unas 4 sesiones más a lo largo de unos 2 a 3 meses. Lamentablemente, pues para cuando llega conmigo se toma, sí, justo una biopsia y se toma citología de linfonodos regionales. Lamentablemente, pues ya había metástasis en esta opción. El pronóstico evidentemente es malo. Casi, bueno, el melanoma oral, su pronóstico siempre va a ser reservado a malo, pero pues en estos casos en donde se evidencia metástasis, pues ya no tenemos a dónde, qué hacer, ¿de acuerdo? Las lesiones secundarias son las lesiones que aparecen después de que las primarias se degeneraron. Entonces, pues aquí en cavidad oral podemos observar que tenemos costras, por ejemplo, este paciente con una estomatitis ulcerativa crónica. Vemos esta queilitis que después nos regaló una costra hemática. ¿Por qué hemática? Porque su coloración es roja y su componente mayoritariamente es de sangre. También tenemos, por ejemplo, estas fibrosis o cicatrices que nos hablan de un proceso ulcerativo, por ejemplo, o de pérdida de continuidad que llegó hasta membrana basal y que fue sustituido por tejido fibroso. Es decir, ya no tiene el mismo componente epitelial. Y podemos ver, por ejemplo, aquí es una lesión postquirúrgica por una biopsia excisional y en este caso es una lesión post-crio de un nódulo gingival.
Entonces, para eso vamos a tener que, o sea, ya tomamos la biopsia y ya la vamos a enviar. ¿Qué vamos a hacer? Pues describirle al patólogo qué es lo que estamos viendo. ¿Cómo? Primero vamos a describir la forma, si tiene forma circular, si es esferoidal, si es ovalada, si no tiene forma o es irregular. Su tipo, si es una lesión única, si es múltiple, si coalesce, si es una lesión primaria o es una lesión secundaria. Consistencia, blanda, como nuestra grasita, firme, como la punta de la nariz, dura, como los dientes, similar al tejido adyacente, fluctuante, como si fuera una vesícula, resiliente, que regresa a su forma una vez, o sea, la palpamos y regresa a su forma original antes de palparla. La superficie, si es lisa, si es rugosa, si es verrucosa o con aspecto de coliflor, si tiene superficie granular o si tiene lóbulos. Base, si es sésil o si tiene una base ancha o si tiene pedúnculos. O justamente como por ejemplo podemos pensar en lesiones, por ejemplo, papilomatosas, ¿no? Lesiones, verificar sus bordes, si tenemos bordes bien definidos, si están mal definidos, si el borde es regular, si es irregular, si la lesión está indurada o ya está infiltrada. Los síntomas, esta es una tabla que está tomada de alteraciones bucales en humanos, pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí lo cambiamos a signos. Si en la signología asociada hay dolor, si el paciente junto con esto tiene hemorragias sugerentes a que se está mordiendo, sugerentes a que hay dolor, si hay dolor oral, digamos, como irradiado, porque aunque nosotros no nos lo va a decir el paciente, cuando empezamos a acercarnos en la palpación extraoral, empieza a tener alguna molestia, ya podemos decir que el paciente está teniendo como el dolor irradiado, porque en algunas ocasiones, por ejemplo, en las lesiones ulcerativas profundas, el dolor se irradia e incluso en humanos se puede describir como si hubiera comezón en la cara, porque ya está bastante profunda y el dolor empieza a perder su focalización. Y el color, si es café, si es blanquecino o blanco, si es negro, si es violáceo, deben describirlo tal como lo estamos viendo. Entonces, ante la sospecha de lesiones potencialmente malignas, me gusta esta gráfica de flujo porque, aunque igual es para humanos, no vamos a tener este pensamiento neandertal de pensar que somos especies diferentes, ¿no? Somos mamíferos, tenemos muchas características parecidas y la semiología no debería de ser tan diferente. Nuestro proceso semiológico no debería ser tan diferente. Entonces, nosotros tenemos esta sospecha. Entonces, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos recomiendan? ¿Por qué? Porque es necesario saber qué hacer. Si tenemos la posibilidad de eliminar posibles causas, controlarlas en 6 semanas. Si tiene buena respuesta y tiene una causa conocida, hay que dar tratamiento y seguramente resolverá. Si no hay una causa conocida y hay una sospecha, entonces primero se deriva al especialista. Idealmente, si no tenemos un especialista al cual derivar, por el momento se toma biopsia. Y si se toma biopsia, justo, hay que revisar si el histopatológico presenta unos cambios celulares que nos hagan sospechar de una neoplasia y si no las tiene, bueno, eliminarla tratando de tener un borde lo suficientemente amplio, pero suficientemente conservador, ya que no hay displasia, pues para que no tengamos recidivas y hacer nuestro monitoreo del paciente. Si sostenemos esta sospecha y no tenemos causas posibles, nuevamente derivamos a especialista o biopsiamos. Si tenemos cambios en nuestro tejido que ya nos sugieran displasias o neoplasias, entonces hay que eliminarlo de una forma adecuada, teniendo nuestros bordes bien amplios para poder
evitar recidivas y hacer nuestros seguimientos o hacer nuestra referencia con oncología, ¿vale? Entonces, siempre, como les digo, ante la duda hay que biopsiar. Por ejemplo, podemos ver aquí esta lesión, es una lesión ulcerativa, es una pérdida de continuidad del epitelio ligeramente elevado, eritematoso, hay evidentemente un cambio en el aspecto palatino, está en la región de paladar duro, en el límite de paladar duro y paladar blando. Entonces, bueno, hay que preguntar cada cuándo está, etcétera. Y justamente habíamos dicho, hay que utilizar herramientas diagnósticas de imagen. Porque, por ejemplo, aquí podemos ver en este paciente que se le hizo una resonancia magnética y se puede observar que aunque se ve así, la infiltración local de este carcinoma de células escamosas ya está llegando a piso de órbita. De ahí es que podemos decir, con solo ver esta lesión no podemos establecer un pronóstico, no podemos dar un tratamiento adecuado, pero cuando ya tenemos nuestra integración imaginológica, entonces nosotros ya podemos saber qué hacer y de preferencia referir. Acuérdense que hay que referir, siempre hay que referir. ¿Por qué? Porque el que mucho abarca poco aprieta y porque si fuera nuestro familiar, quisiéramos que fuera atendido de la mejor manera, con los especialistas adecuados, con una formación formal adecuada y que se les den las oportunidades que realmente, o sea, que sean factibles para el paciente. Si ustedes no remiten, el propietario muchas veces va a buscar una segunda opinión ya con el especialista en onco, con el especialista, por ejemplo, en mi área, con el especialista en cardio. Remitan, porque al final de cuentas quedan bien ustedes. Uno siempre va a quedar bien cuando le damos esa opción al propietario, porque así el propietario sabe que se están preocupando genuinamente por el paciente. Entonces, ¿cuál es la biopsia ideal? La biopsia ideal es el tejido que es representativo del cambio más grave o significativo de la lesión, más el tejido de transición, que es un tejido que es la mezcla del tejido representativo y tejido sano, más tejido sano. Cuando vamos a hacer la biopsia, hay que pensar en esto. ¿Por qué? Porque el patólogo necesita tejido de referencia. Necesitamos tejido para comparar los cambios observados en el microscopio. Entonces, bueno, podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos una lesión amplia. Muchas veces si yo tomo un tejido de en medio, voy a tomar tejido que ya está degradado, que ya tienen signos de necrosis microscópica. Entonces, al final nos pueden decir muestra no representativa o nos pueden dar un histopatológico con muestras que nos que nos digan es tejido necrótico y no nos den más información. Y no es porque haya sido mal trabajo del patólogo, sino que muchas veces el error también se comete a la hora de tomar muestras. Entonces, si vamos a hacer una biopsia excisional, darnos esta tarea de tomar biopsias con tejido sano y si vamos a tomar biopsias incisionales, tomar una muestra que nos tenga estos tres componentes: tejido sano, tejido de transición y tejido enfermo representativo. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos aquí este labio que justamente tiene pérdida de continuidad, tiene cambios en su coloración, tiene cambios en su consistencia y vamos a tomar tejido sano, tejido de transición y tejido lesionado. Entonces, aquí tenemos una mayor oportunidad de poder tener un diagnóstico más preciso. Si podemos tomar más de una muestra, es ideal. Trato siempre, y creo que mi patólogo está aquí, así que le mando muchos saludos, abrazos y besos a mi patólogo de confianza, de cabecera, al doctor Cristian Alvarado, que justamente trato de mandarle aquí muestritas con múltiples tejidos y múltiples muestras para que tengamos
un buen diagnóstico. Él y yo fuimos compañeros de trabajo mientras trabajamos en un laboratorio de anatomopatología. De ahí que es que tenemos nuestra relación laboral. Entonces, por ejemplo, vean este paciente, cuando yo les digo, boca no es nada más boca, boca es todo, boca es parte del paciente. Entonces, por ejemplo, en este caso es un paciente que llevaba más de 6 meses con un tratamiento con ciclosporina, con nula respuesta a tratamiento. Vemos estas lesiones perinasales, vemos esta lesión alrededor del vulva, no puse otras lesiones que tenían abdomen, vemos estas zonas perioculares, vemos estas zonas en patas, vemos estas zonas peribucales y vemos el eritema palatino con esta especie de liquenificación o engrosamiento del tejido palatino. Sí, claro, hay enfermedad periodontal concomitante, pero la enfermedad periodontal concomitante no me va a explicar esto, no me va a explicar esto. Boca no es solo boca. Boca, muchas enfermedades sistémicas debutan en boca. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando aquí. Diagnóstico presuntivo con este paciente, pues sí, no tenía biopsia, se le dio tratamiento de ciclosporina sin biopsia. No podemos instaurar un tratamiento así nada más porque sí, especialmente si tenemos una afección sistémica que está teniendo manifestación en varias partes del cuerpo. Es imperativa la biopsia porque si esta paciente y en algún momento llega a ir como a situación legal en donde dice mi perro se murió por un mal diagnóstico y el médico tratante dice, no, pero es que yo hice lo mejor posible. Sí, a ver, ¿qué va a pasar? Nos van a decir, ¿y la biopsia? No hay, tache. Desde ahí, tache. Desde ahí ustedes están poniendo la soga en el cuello. Biopsia sí, sí o sí. No es sugerencia, es indicación. Y si no quiere el propietario, entonces que los deslinde de la responsabilidad legal, que eso pasa. Entonces, pues, diagnóstico presuntivo mío, pues se le quitó una costrita y se hizo una impronta del tejido subyacente a la costra. Mi diagnóstico presuntivo es linfoma. Entonces, vamos a ver qué nos dice la histopatología. Pero pues aquí ya les robamos al menos 6 meses de tratamiento y de diagnóstico. Y evidentemente la propietaria pues está hecha un mar de llanto porque pues ella pensaba y se le había comentado o sea, antes se le había comentado que el paciente tenía una enfermedad inmunomediada. Por ejemplo, en este caso siempre es bueno, los errores siempre nos enseñan. Este caso es, esta lesión ya es como de la segunda intervención. La paciente es una gata, era una gata de, me parece, 17 años. Tenía una lesión necrótica de hueso en la parte en donde corresponde al cuarto premolar superior derecho. Sí, ya me habían tocado en algunas ocasiones osteonecrosis por trauma, si nos da tiempo, después lo veremos, pero creo que sí lo tengo aquí incluido. Hay algunas ocasiones en las que hay trauma o hay una infección pues, suficientemente profunda que puede llegar a comprometer hueso. En este caso lo hice así, el tejido estaba muy comprometido, súper friable y bastante infectado, por lo que decidí esperar para la biopsia. Entonces, ¿qué sucedió en este caso? Bueno, pues evidentemente pasaron 15 días después del desbride del tejido óseo y el defecto óseo, estoy hablando de un defecto bastante óseo, bastante amplio, que ya llegaba a piso de órbita, es decir, que si yo tomaba más tejido profundo, si biopsiaba el tejido profundo, me iba a ir francamente a órbita. Entonces, precisamente por eso, la verdad es que en esta situación me dio bastante miedo y dije, me voy a esperar, vamos a ver respuesta de tratamiento y vamos a determinar qué sucede después. Pues sí, lamentablemente, el tejido después de 15 días no cicatrizó, por lo que decidí reintervenir y tomar biopsia. Me quité este diente y tomé biopsia de esta parte, ¿vale? El punch, como les estaba comentando, mi punch de 8 milímetros pasó como mantequilla sobre el hueso maxilar.
Evidentemente ahí, en esa situación, dije, esto no es normal, no está bien. Radiográficamente, creo que no lo puse, pero radiográficamente sí se veía lisis ósea, pero bueno, dije, vamos a esperar. Claro que fue un error. A lo mejor en ese momento debí ser menos conservadora y un poco más agresiva, pero bueno, aprendí mi lección. ¿Y qué es lo que me comentó mi querido patólogo? Pues que, bueno, de hecho me escribió, porque como les comenté, hay que tener mucho contacto con nuestro patólogo, me escribió para comentarme, para preguntarme qué tejido había yo tomado, porque yo le dije en mi hoja que era tejido de mucosa oral, pero él estaba viendo tejido respiratorio. Y sí, pues aquí podemos observar nuestro epitelio y ya podemos empezar a observar algunos cambios celulares. Este tejido, pues lamentablemente, es un tejido, es un carcinoma de células escamosas de origen respiratorio, que en lugar de ir de abajo para arriba, o sea, de cavidad oral para arriba, iba de tejido respiratorio hacia abajo. Por eso yo, más allá de, o sea, porque el tejido alrededor de la lesión quirúrgica se veía normal. Nunca hubo un tejido más allá de lo que se veía evidente de eh, degeneración por el proceso infeccioso, no se veía como un proceso tumoral, por lo que mi primer presuntivo no era un carcinoma de células escamosas. Y el proceso de cicatrización también se veía bastante bien. De hecho, mm, no recuerdo, no, creo que no puse la fotografía, pero el día de la intervención, la verdad es que se veía bastante bien la zona alrededor de la herida quirúrgica, pero solo no sanaba. Entonces, pues ahí lo explicaba, o sea, eso lo explicaba. El origen no era cavidad oral, el origen era epitelio nasal. Y entonces, pues aquí podemos observar, por ejemplo, los cambios en esta parte, los cambios anormales en el epitelio respiratorio. Y bueno, aquí esta es una flechita del doctor Cristian que justamente me indicaba cómo ahí estaba el tejido respiratorio y que se le hacía súper raro que yo le hubiese dicho que era cavidad nasal. Y pues sí, es que al momento de que metí el punch, sí yo sabía que me había ido bastante profundo, se me hizo súper raro que no sangró, no hubo, o sea, yo dije, ya hice una fístula, pero no sangró, no hubo sangrado nasal, pero lamentablemente sí llegué a mucosa nasal. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, pues hay que saber, hay que medio saber, porque a veces podemos hacer algunas citologías transquirúrgicas, pues los criterios de malignidad citológica. Entonces, pues tenemos criterios de malignidad celulares, como puede ser anisocitosis, que pues son células de diferente tamaño, pleomorfismo, que tamaños y formas anormales de nuestras celulitas que estamos viendo, las formas del núcleo anormales, por ejemplo, núcleos de diferentes tamaños, relación núcleo-citoplasma alterada, núcleo más grande, que por lo tanto nos va a dar un espacio de citoplasma muy chiquito, núcleos hipercromáticos, que quiere decir que se altera su apetencia tintorial. ¿Por qué? Porque estamos teniendo mayor tasa de división celular y por lo tanto también tenemos cromatina condensada, los núcleos evidentes porque hay mayor tasa de mitosis y, bueno, de producción celular, aumento de células de número de mitosis también, tenemos multinucleación en algunas células, tenemos mitosis con algunas formas aberrantes o mitosis atípicas y diferenciación alterada de las células, es decir, entre más maligno, peor diferenciado está, se le olvida qué era lo que iba a ser, es decir, que pierden las características normales del tejido. Entonces, a veces incluso empiezan a causar, y dicen, "¿Sabe? Ni siquiera me acuerdo qué era lo que iba a hacer, entonces voy a formar hueso, ¿no? Por ejemplo, entonces, justamente nos hablan de esta pérdida de orientación. La célula pierde la noción de qué era lo que estaba haciendo o para qué había sido creada. A eso se le llama anaplasia.
Y también tenemos criterios de malignidad estructural, por ejemplo, la pérdida de polaridad. Ya de repente vemos las células todas así, ya no las vemos bien ordenaditas, sino las vemos todas desordenadas, como si estuvieran en el metro Pantitlán a las 6 de la tarde, así, todas amontonadas. Tenemos ya invasión local, por ejemplo, aquí en esta situación es un carcinoma de células escamosas con una invasión a vaina nerviosa y tenemos alteración de la cohesión celular, es decir, pues se van despegando o pegando de formas diferentes. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que tenemos un nódulo, es un nódulo que proviene de encía, ¿de dónde? Para aparentemente, y en este caso, de encía libre, vemos que desplaza un poquito las estructuras, pero no necesariamente que ella lo esté desplazando. El paciente ya tiene malposición dentaria, pero aún así vemos que este sobrecrecimiento está interfiriendo, incluso creándonos una pseudo bolsa periodontal. Vemos que es un tejido que no está ulcerado, que está lobulado, que conserva el color de la encía, ligeramente más pálido. Podemos observar, por ejemplo, en este paciente, y bueno, ¿cuál sería aquí en este caso? Pues, ¿qué decidiríamos? Pues biopsiar. Yo, en este caso, elegiría y elegí una biopsia excisional con bordes amplios, en donde mandé también huesito. Entonces, bueno, se elimina el tumor y en este caso me parece que fue un fibroma odontogénico. En este caso, por ejemplo, llegamos con otro proceso de osteomielitis y osteonecrosis en donde podemos observar que hay una úlcera también en mucosa. ¿Qué sucede? Pues tomo muestra del hueso, porque ya les dije que aprendí mi lección. Tomé muestra del hueso, tomé muestra de hueso sano y tomé muestra de tejido blando afectado. Mandé, ¿qué pasó? Bueno, pues el paciente, esto que ven aquí es material vegetal. ¿Qué sucedió acá? Seguramente comí un palo y ese palo causó todo este desorden aquí. Se le tuvo que hacer, bueno, le tuve que hacer una maxilectomía caudal. Súper bien, el paciente está súper bien. A 3 meses postquirúrgicos el paciente está como si nada, pero pues evidentemente sí le tuvimos que hacer un retiro bastante amplio del hueso hasta, y afortunadamente fue una situación benigna, ¿no? Infecciosa, de origen traumático. En este caso, aquí podemos ver que, como les dije, hay que tomar fotografías y hacer una referencia de tamaño, hay que decir cuánto midió. Entonces, en este caso aproximadamente son como un centímetro, 1,5 centímetros. Y aquí, pues, esto fue meramente ilustrativo para ver cómo le iba a hacer, ¿no? Con respecto a esto, también fue meramente inflamatorio, pero vemos que es una base ancha de encía adherida y que también llega a encía libre y está en la zona interproximal de primer molar inferior izquierdo y cuarto premolar inferior izquierdo. ¿Cuál fue mi abordaje? Pues en este caso, debido a que no me quería arriesgar y como yo estaba base ancha y se sentía y radiográficamente se observaba que había infiltración ósea, bueno, pues se tuvo que hacer un abordaje un poco más amplio porque hay algunas lesiones benignas que pueden ser bastante infiltrativas en hueso y pues a veces la biopsia y la remoción debe ser un poco amplia. Afortunadamente en este caso la biopsia excisional fue completamente resolutoria y tuvimos bordes limpios, libres de lesión y el paciente al día de hoy está muy bien. Igual, por ejemplo, aquí podemos observar que hay una lesión alrededor del diente. El diente ya de por sí tiene enfermedad periodontal, tiene una periodontitis avanzada y podemos observar que hay pérdida de la continuidad, alteraciones en la morfología de la mucosa y este es un poco de mucosa, de encía adherida, pero también de mucosa del vestíbulo. Entonces, bueno, una fotografía nos ayudará a saber. Esto también es traumático. Cuando nos ayudamos también de imagenología avanzada, pues nos da un aspecto distinto y más amplio y que podemos compartir con patología. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí es un paciente, un bulldog, con, pues sí, ulceración
por contacto en mucosa vestibular, pero pues también estamos viendo pérdida de la continuidad de la encía y pelos impactados en el hueso maxilar. Este paciente, a diferencia del otro, que el otro no tuvieron el presupuesto para la tomografía, y no por eso les voy, al menos yo, al menos no por eso les negué el procedimiento, pero ese es mi criterio, ¿eh? Podrá variar y están en todo su derecho. En esta situación, el propietario sí aceptó, son anestesiólogos, los propietarios aceptaron la tomografía, se mandó la tomografía justamente a la Federación Canófila, en donde pues ya nos mandaron nuestra tomografía y observamos que el defecto, o sea, la invasión de todo este problema llega hasta foramen infraorbitario. Ojo, pues cuidado, porque al momento de la intervención hay que determinar cómo vamos a llegar a eliminar todo el hueso sin causar tanto daño nervioso periférico. Entonces, tenemos también otros auxiliares diagnósticos como el utilizar la toluidina, pero esto no es tan frecuente en veterinaria. Esto es más frecuente en patología bucal en humana. Pero sin embargo, realmente creo que es bastante útil. Ahorita yo he estado teniendo problemas con conseguir la solitoludina, pero pues, ¿qué es lo que se hace? Se tiñe la lesión, una lesión sospechosa, se tiñe con la solitoludina y se deja un minuto, después se lava con ácido acético al 1% por un minuto y se revisa, ¿vale? Si se tiñe y se permanece teñido, tiene una sensibilidad y una especificidad del 93 al 97% de detectar lesiones potencialmente malignas. Entonces, creo que es bastante útil. Seguiré explorando y en algún momento les daré mis conclusiones, pero es bastante bueno saberlo porque, como les digo, no somos animales distintos, no estamos comparando pepinos de mar con nuestra boca o con la boca de un paciente, estamos hablando de bocas muy parecidas en donde el modelo animal de estudio de enfermedades orales muchas veces llega a ser el perro. Y bueno, tenemos aquí, es ideal que le orientemos al patólogo, especialmente cuando necesitamos saber si nuestros bordes están limpios, las orientaciones de la muestra, para que en caso de que tengamos bordes sucios o positivos a células tumorales, sepamos qué borde es el que se comprometió para saber si tenemos que ampliar bordes. Y hay que recordar que hay que enviar la lesión completa. No sirve de nada y más bien es darse un tiro en el pie si quieren ponerle un cuadro a su patólogo, ponerle en jaque y mandar la mitad de la muestra aquí y la muestra de la muestra allá. No, para eso, y si mejor dudan de su patólogo, pidan eh, un duplicado de laminillas para mandar a segunda opinión. Pero realmente que ustedes manden la división de una muestra puede ser contraproducente, puede ser un disparo en el pie. ¿Por qué? Porque, como les comenté al inicio de la presentación, las muestras pueden ser heterogéneas y entonces tener diagnósticos discrepantes. ¿Cómo se deben de mandar? Eso es muy importante. Como les comenté, en algún momento trabajé 5 años de manera, digamos, como adicional a mis estudios y a mi trabajo de odontología veterinaria. Trabajé en un laboratorio de anatomopatología y no tienen ni idea de la cantidad de locuras con las que intentan fijar las muestras. ¿Con qué se debe fijar? Con formol. Así, ya, o sea, listo, con formol. Y el formol debe de estar, bueno, el formaldehído, que es la dilución del formol, debe de estar bien diluido. Bien diluido, ¿por qué? Porque debe de estar diluido a 9 partes de agua por 1 de formol, ¿vale? Y con eso vamos a tener una fijación adecuada y pensar que hay que tener una proporción adecuada, igual 9 partes de formol por 1 de muestra o mínimo 1 y 1.
perdón, una muestra, una parte de muestra y 2 de formol. ¿Por qué? Porque el formol va a fijar la muestra 1 milímetro por hora. Si la lesión es muy grande, que en cavidad oral no es frecuente, pero en otras partes sí. Por ejemplo, si quitan un vaso y le ponen a duras penas formol, un peso de formol, se va a pudrir la muestra y su resultado va a ser no concluyente porque toda su muestra se pudrió gracias a que no hubo una correcta fijación desde el consultorio. Entonces, fíjenlas bien. ¿Y cuáles son los errores más comunes? La ausencia de manejo delicado de tejidos. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones apachurran demasiado el tejido con las pinzas y eso causa artefactos en el tejido y por lo tanto van a causar un diagnóstico diferente o van a hacer más problemática el análisis de sus muestras. A veces se contamina la muestra también. ¿Por qué? Bueno, porque estuvieron, por ejemplo, con otros tejidos. A veces mandamos tejido, el formol lo mandamos bañado de sangre. El formol se ocupa más en fijar la sangre que la muestra y por lo tanto sale lo mismo, que se vuelve a poner la muestra, no se fija adecuadamente. A veces las muestras son excesivamente pequeñas y sí, la verdad es que a veces en cavidad oral a veces pasa y yo espero que mi patólogo no me odie por algunas ocasiones así, pero la verdad es que cuando se puede tomar una muestra adecuada y grande, hay que hacerlo. Especialmente si tenemos nuestro punch, como les dije, a mí me gusta de 5 a 8 milímetros, creo que esos son ideales para tomar buenas muestras. Por ejemplo, tomar muestras con tejido no representativo, de donde estamos tomándola, a lo mejor estamos tomando tejido necrótico, tejido ya fibrosado, que no nos va a dar ninguna información útil. Muestras mal fijadas porque no hay buena relación con el formol o porque el formol está mal diluido porque le hicieron al tanto por ciento y lo hicieron mal y está muy diluido o está súper fijado y al contrario se dice que se quema la muestra, o sea, se sobrefija la muestra y al final de eso también tiene un efecto sobre la apetencia tintorial de las muestras. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues no va a teñirse igual, no va a teñirse de forma ideal. Y justo les puse esto de que, este meme de que me dijiste que era benigno. Sí, el fragmento que me mandaste. ¿Por qué? Porque justamente lo que les decía, hay que mandar la muestra completa. Si la mandamos fragmentada y le mandamos un fragmento con más material o con material diagnóstico a uno y a otro, el tiro, o sea, aparte de que están pagando doble, el tiro les va a salir mal y les va a pegar en el pie. ¿Cuál es el éxito del diagnóstico histopatológico? Bueno, pues el momento y la forma en la que se toma la muestra. Siempre, siempre, siempre hay que planear bien nuestra biopsia y saber en qué momento tomarla, fijarla y remitirla al laboratorio de forma correcta. Excelente. Entre más información demos, mejor. Entre mejor fijada la muestra esté, mejor. La calidad del procesamiento de la muestra, eso va a depender mucho de nuestro laboratorio y de nuestro patólogo. Por eso tienen que tener un patólogo de confianza. Y justo, ¿qué otra cosa va a hacer? Así como en ultrasonografía, la experiencia y el conocimiento del patólogo es la herramienta adecuada para que ustedes puedan tener un mejor diagnóstico. Y claro, pues aquí en México todavía no tenemos como las subespecialidades de la especialidad de patología, ¿no? Pero en humana, por ejemplo, hay patólogos bucales, hay dermatopatólogos, ¿no? Entonces, justo, pues claro que me encantaría que hubiera esto aquí en México, todavía no, pero al menos justo tener esta mancuerna con el patólogo para que tengamos el mejor diagnóstico posible, ¿de acuerdo? Entonces, por mi parte, espero no haberlos aburrido demasiado porque pues ya es nochecita y me pasé un poquito, pero espero que les haya resultado de interés mi plática y que eh, les sirva. Si tienen dudas, tienen preguntas, con mucho gusto podemos resolverlas. Muchas gracias, doctora. Buenas noches y muchas gracias. Qué bueno que pues diste esta plática. Creo que aquí podemos ver una probadita de lo mucho que tendremos en los próximos días con las pláticas en las jornadas. En un momento les vamos a presentar el programa para que quien no lo haya visto lo revise. Es un programa muy completo donde se va a empezar a hablar de cuestiones generales y vamos a ir
abordando o integrando información hasta llegar a cosas muy, muy, muy puntuales, muy interesantes, muy desarrolladas, como fueron el tema de esta noche de la doctora Lucía. Bien, pues vamos a abrir el foro para que si tienen algún comentario, alguna pregunta, por favor lo escriban en el chat o si quieren abrir su cámara y micrófono y hacerlo directamente. Le voy dando lectura a lo que vaya apareciendo, doctora. El doctor Omar Echenique, con quien tuve el gusto de hablar hace poquito, él también es cirujano dentista y médico veterinario. Comenta, muy buena plática, muchas gracias y nos vemos en las jornadas. Excelente, Doc, por allá nos vemos. Era un placer conocerte en persona y tenerte en las pláticas. Fernando Juárez, te agradece por la plática, que fue excelente. Muchas gracias, Fernando. Muchas, muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentarle a la doctora. Pueden abrir el micrófono o anotarlo ahí en el chat. Pues mientras se animan a, este, a preguntar o a participar, voy a compartirles. Solamente hablo y ya. Sí, si gustas, ¿quién está por ahí? Hola, Gerardo Díaz. Adelante, sí, Gerardo. quiero preguntarle algo a la doctora. Ella dijo que, que con el punch llegó hasta el hueso. Yo no sé qué es el punch. Doctor, déjeme le pongo la... ¿Se ve en mi pantalla? Se está Sí, proyectando. Ahora sí, ya está. El punch es el sacabocados. O sea, ok. espéreme tantito, déjeme que pasársela. Aquí está. No sé si los ha conocido, pero son estos, son desechables, aunque a veces está la práctica de Sí, reutilizarlos. sí, sí, sí. La verdad es que no, o sea, no son tan caros De hecho, y pierden sí el lo filo. conocía, pero no con ese nombre. Ah, justo, Ah, ok. son Sí. ponchos acabocados. Ujú, Una segunda pregunta, por favor. dígame. Por ejemplo, si la masa mide 1 centímetro, entonces usted recomienda que mandemos a hacer una biopsia, pero daría igual si manda uno si hace una escisión y saca completamente la masa. Por ejemplo, en este caso que me comenta, em, si es 1 centímetro, acuérdese que platicamos de utilizar herramientas imagen, ¿no? Entonces, si no está, o sea, hay que determinar de qué sospechamos. Si usted se quiere, digamos, como curar en salud y estar tranquilo y decir, bueno, mejor decir aquí, aquí corrió que aquí quedó, puede Ujú. hacer un abordaje amplio excisional. Lo mejor que puede pasar es que le digan que es benigno y que era inflamatorio. Como estaba viendo en mi, ay, lo quité, perdóneme, como lo platiqué en este caso de aquí. En, mm, mm, ay, Dios, permítame. En este caso sí son. Ajá. Este caso fue inflamatorio. Ah, ok. Ajá, pero, o sea, y la realidad es que si se da cuenta es un nódulo exofítico porque sale de la mucosa y no es grande. Sin embargo, porque los propietarios son muy aprensivos y porque mm, parecía que estaba y parecía estar comprometiendo a hueso, me fui por la excisión amplia, ¿sabe? Y al final fue inflamatorio, pero sí fue era una reacción bastante agresiva. Entonces, la verdad, todos quedamos felices. Yo me quedé tranquila y los propietarios se quedaron tranquilos porque en el caso de que, creo que el doctor Alvarado me comentó que estaban más de 3 milímetros o más de 5 milímetros la lesión biopsiada, bueno, la lesión problema del borde quirúrgico. Entonces, aunque hubiera sido maligno o neoplásico, pues estábamos en el lado seguro, ¿sabe? Entonces, creo que dependerá mucho de lo que sospeche usted y
de cómo sean los propietarios, también le digo, porque si hacemos una excisión incompleta y vuelve a salir, pues no queremos problemas, ¿no? Entonces, pues sí, justo. Si es 1 centímetro, lo valoraría la excisión completa, pero siempre, le digo, siempre hay histopatología. No es opción, es un deber. Ujú. No sé si le Gracias. respondí su pregunta. No, sí, pero es que yo he notado que cuando hago una decisión o una punción con la aguja fina, por ejemplo, parece que moví el avispero y crece a las 3, 4 semanas, eso se desborda. Entonces, por eso mi pregunta. Ahora, ¿qué Ah, diferencia habría si mando una biopsia a una punción con aguja fina? ok. Bueno, mire, doctor, al inicio platicábamos de esto, Ujú. la biopsia abierta y biopsia cerrada. ¿Por qué biopsia? ¿Por qué se le dice biopsia? Porque al final de cuentas tomamos tejido, pero en realidad pues es justo la citología, la biopsia por aspiración con aguja fina. ¿Qué pasa? En realidad, en cavidad oral, no todos o sea, se espera en gran mayoría que los tumores sean de tipo mesenquimatoso y por lo tanto no descamen tanto. Ajá. Y por lo tanto, o que la cohesión celular sea bastante íntegra como para que no se suelten tanto las células y por lo tanto nuestra muestra no sea o sea, o sea, solamente hay que recordar que la citología siempre es orientativa, ¿no? Entonces, pocas veces es diagnóstica. Entonces, yo la verdad sí recomendaría que, por ejemplo, si tiene una lesión así, no me iría en cavidad oral siempre por una punción. Yo me iría, y como aquí pusimos, y bueno, aquí le puse, la técnica de elección para biopsia en cavidad oral siempre va a ser abierta. O sea, un fragmento, tomar un fragmento franco, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque imagínese, en este caso, funciona una lesión, es un melanoma, crece, pero me dice que con 4 semanas lo vio. Híjole, el melanoma de todas maneras va a crecer, pero si por alguna razón su punción no le da información valiosa, no le da información diagnóstica, ya perdimos 4 semanas, ¿sabe? Entonces yo preferiría tomar un fragmento, mandarlo a histopatología, comentar que yo sospecho de un tumor maligno y esperar al histopatológico, que puede ser que de 7 a 10 días. Y si ya tenemos el melanoma, listo, o sea, no esperarnos a ver punción y luego biopsia. La verdad es que muchas veces yo prefiero hacer biopsia, excisional o incisional, más allá de solamente una vez he diagnosticado melanoma, y ni siquiera diagnosticado, porque acuérdense que la citología es orientativa. He llegado como justo a tener un presuntivo de melanoma en paladar, que se fue con la doctora Jazmín, errada de oncología, y le hicieron electroquimio, pero justo, o sea, yo por no querer hacer la histopatología, por hacer la excisional hice eso, pero siempre fue presuntivo, o sea, al final el oncólogo nos va a pedir la biopsia franca, ¿no? La histopatología franca, perdón. Entonces, la verdad, doc, yo le diría, al menos en boca, elija biopsia excisional o incisional. Ujú. Muchas gracias. Me perdí de eso porque abordé tarde No el se tema, preocupe. pero me quedó muy claro. Te agradezco Perfecto. mucho. Excelente. Gracias, Gerardo. Muchas gracias por tu pregunta. Pablo Jaime Rojas te manda saludos, doctora. Dice que tu plática muy interesante. Cristian Alvarado, excelente plática. Gracias a la doctora Lucy por la confianza. Arturo García, información muy valiosa. Jael Hernández, excelente plática, doctora. Héctor Villagómez, todo quedó muy claro, gracias por la información. Yolanda Ruiz, felicidades, muy interesante. Arturo García, la doctora Lucía es la mejor. Gracias. Lea Millásono, muy buena plática. Mónica Toledo te pregunta, cuando haces la biopsia incisional, ¿qué procedimiento realizas con la lesión? ¿Realizas algún manejo? ¿Tratas de suturar? Qué buena pregunta, doctora. Excelente. Pues mire.
Cuando hago una biopsia incisional, depende. Porque hay que revisar lo friable del tejido. Es decir, em, mm, le voy a mostrar nuevamente con la presentación que acabo de volver a cerrar, lamentablemente. Aquí está. Mire, ejemplo aquí palpable. Por ejemplo, esta lesión que vemos aquí, en la superior izquierda, que está, como lo vemos, es una lesión, lesión multilobulada, que infiltra hueso, que desplaza estructuras. Si se da cuenta, aquí tiene un punto de sutura. Ese no es mío, pero en algún punto le trataron de suturar. Como que les comenté, este es un melanoma y este melanoma ya presentaba metástasis. Entonces, este tejido, aparte de no cicatrizar, porque acuérdese que entre menos diferenciado está, o sea, cuando ya hay anaplasia, ya ellas no se acuerdan de qué tenían que hacer ahí y por lo tanto los procesos de cicatrización no están al 100 como estarían en un proceso normal. Si yo trato de suturar este tejido tumoral, es probable que, esto esté muy friable y se ponga como, o sea, suturar sea como si quisiéramos coser una gelatina o un hígado de res, ¿no? Y sea imposible y solamente deshilachemos el tejido, traumaticemos, causemos más inflamación, más hemorragia. Entonces, a lo mejor en este caso no, ¿no? Ay, no sé qué es eso. Pero, ¿fue usted, Doc? ¿O quién fue? No sé cómo borrar eso. Bueno, pero omitamos este cosito de aquí ya. Ok, entonces. eh, y aquí, por ejemplo, Doc, en esta incisional, por ejemplo, aquí, sí suturo. O aquí, tomo, como les comenté, tejido sano, tejido de transición y tejido enfermo y suturo. A lo mejor lo tomo del borde, ¿no? A lo mejor tomo esto como en una cuñita. Tejido sano, tejido de transición y suturo. Aquí, por ejemplo, quito lesión, suturo. Pero aquí, tejido sano, tejido de transición y suturo. No así a lo mejor, como le digo, ahí en ese. O veamos otro que nos puede ser interesante. Aquí, por ejemplo, esto era traumático, pero estaba bastante inflamado. Aquí igual, a lo mejor si queremos hacer algo así, suturo. ¿Por qué? Porque hay que revisar oclusión y todo. A lo mejor en ese momento dije, sí, puede ser traumático. Efectivamente era traumático. Entonces, listo. Sí se puede tomar un fragmento y se puede suturar. Pero, por ejemplo, hay lesiones. Aquí, por ejemplo, lo que yo le decía, o sea, para cerrar este defecto me costó demasiado, muchísimo. Pero, por ejemplo, si yo quisiera suturar esto, no iba a poder. Cuando ya se evidenció francamente la invasión del carcinoma de células escamosas respiratorio hacia epitelio oral, fue imposible suturar. Entonces ya no voy a traumatizar tejido. Voy a dejar que intente cerrar por segunda intención. Ujú. No sé si le respondí su pregunta, doctora. Si quieres abrir el micrófono, doctora Mónica, adelante. Listo, sí, sí, muchas gracias. Lo que pasa es que hay veces que sí me llegaba a quedar la duda porque en algunas ocasiones me ha causado mucho sangrado. Entonces he intentado, pero como comenta, se desgarra, es muy friable el tejido. Pero muchas gracias. Por ejemplo, yo le recomiendo en estas ocasiones Ujú. platicarlo con el propietario. Dígale, explíquele desde antes que existe la posibilidad de que el tejido esté muy friable. Ok. Explíqueles ese proceso, porque creo que después de estos años de dar consulta en esto, creo que lo mejor que los propietarios se pueden imaginar es tratar de coser una gelatina, ¿no? Ok. Ujú. Entonces, cuando uno le dice, no lo pude coser, o sea, no lo pude suturar porque es como, o sea, el tejido está muy,
digamos, afectado como si fuera gelatina y la quisiéramos cocer, entonces el propietario entiende. Y justo eso puede como dar un poco de tranquilidad de que obviamente no es que no lo hayas querido hacer, sino que el tejido no permitió ese abordaje. Ujú. Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿A usted? Gracias, doctora Mónica. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Con gusto pueden abrir micrófono o anotar la pregunta o el comentario en el chat. Mientras alguien más ahí decide hacerlo, doctora, voy a compartir lo relacionado con las jornadas. Les voy a enseñar a través de la página de la escuela para que en lo subsecuente pues también sepan cómo ingresar a conocer el sitio donde están difundiéndose los eventos. Esta es la página de la escuela, ya la pueden ver, ¿verdad? Sí. Si alguien sí, ok. Sí, Aquí sí, está la página escuelaveterinariafcm.edu.mx y se van al apartado de educación continua, a la parte donde está todos los eventos y ahí vamos a esperar un poco. Vamos a ver todos los flyers o pósters de eventos, ya sea remotos o presenciales. En este caso, recientemente tuvimos la semana pasada las jornadas de urgencias médicas veterinarias. Aquí están las jornadas de odontología. Le damos clic al póster y nos redirige a la información ya más puntual. Por ejemplo, aquí podemos ver el programa, podemos hacer grande la imagen y aquí podemos observar los horarios. Como les comentaba, son pláticas gratuitas, entonces pueden aprovechar esta oportunidad. Son presenciales únicamente, desafortunadamente por el momento no las vamos a hacer híbridas. Lo único que tendría costo es la constancia, tiene un costo de 200 pesos que lo pueden cubrir ya sea por ese día de forma presencial o aquí si le dan clic en el preregistro, este preregistro tiene la intención de llevar una numeralia de cuántas personas están interesadas, saber de dónde son, de qué escuela, el nivel que presentan relacionado con la medicina veterinaria. Y aquí al final les da la información por si quieren gestionar o hacer el pago de la constancia. Nos hacen llegar su comprobante y podemos tener la lista para la semana que entra. Es constancia digital. Y bueno, teníamos, bueno, el taller se va a llevar a cabo, pero digo teníamos porque ya no tenemos lugares, afortunadamente para nosotros se agotaron. Y bueno, la inscripción ya está cerrada, ¿no? Ya no pueden ingresar al formato de registro. Esa es la forma en la que pueden conocer los eventos que tenemos disponibles. Y bueno, aprovechando que estamos aquí, pueden entrar en la parte de educación continua donde dice webinars. Este webinar va a quedar grabado para que después lo puedan ver. Va a estar aquí junto con todos estos. Ya tenemos, me parece que son 33 webinars que hemos hecho a lo largo del año. Entonces tengo por ahí pendiente subir un par de ellos, pero van a estar disponibles. Igual lo pueden revisar en la página, en el sitio de YouTube de la escuela. Están todos los webinars o pueden entrar directamente a través de la página en el apartado de webinars. Así que, bueno, pues es la parte que les puede ser interesante. Los esperamos este miércoles y jueves para que estén con nosotros. Va a estar la doctora Lucía también con nosotros impartiendo un par de presentaciones. Así que, pues todos invitados, compártanlo con sus colegas, estudiantes, si son docentes, con sus colaboradores en sus instituciones, escuelas, clínicas, consultorios, hospitales. La Lizeth Zúñiga comenta que excelente plática, doctora, y te manda saludos. Así que bueno, Oscar B. González también te agradece y te felicita por la plática. Entonces, no sé si quieres comentar o hacer un último comentario, doctora. Abre tu micrófono y... Pues muchísimas gracias por su atención. La verdad es que espero que les sirva, espero que les haya resultado interesante mi plática y que les ayude a su práctica diaria. Entonces, pues con mucho gusto y con mucha emoción los espero para
verlos en las jornadas, hablando de genética y enfermedad periodontal, y también hablando acerca de gerontología de perros y gatos, que es decir, la odontología de nuestros pacientes viejitos, ¿no? Entonces, ojalá les gusten y ojalá pueda verlos allá. Que así sea, que nos acompañen todos los aquí presentes. Y bueno, pues si no hay más, no hay más comentarios, preguntas en el público. Les agradezco el tiempo, les agradezco que estén aquí, ahora cambiando de día para que podamos promover las jornadas y conozcan a una de nuestras ponentes nacionales. Tendremos por ahí ponentes internacionales, doctor Floriano Piñeiro, el doctor Roberto Fecchio, y también nacionales estará la doctora Paulina Cordero, la doctora Lizeth Prada, el doctor Fernando Layo. Así que pues los esperamos y pues sin más, nos despedimos. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias, doctora, por tu tiempo. Gracias por su tiempo a todos. Cuídense mucho, descansen y nos vemos la semana que entra en el webinar del jueves. Cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Gerardo. Bye.